Hola amigos de Wine News TV On The Go, el podcast. Gracias por su sintonía en Apple Podcast, en Spotify y donde quiera me estés consumiendo. Espero que con una copa de vino, con una copa de cava, con una copa de algo. Estoy con el señor Ricardo Arambarri. Arrambide, dije Arrambide. Bueno, parecido un poco al mío, esa raíz vasca. Yo soy arosemena y él pues también me acaba de confesar fuera de cámara que tiene sus raíces vascas. Bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y por esta posibilidad de comunicar un poquito más de dónde venimos, qué hacemos y qué producimos. Amo tu país, más allá de los vinos, amo el fútbol, tengo muchos amigos, queridos amigos allí. Por supuesto, la comida, la cultura, la literatura, esos grandes genios que la Argentina le ha regalado al mundo, Borges, Cortázar, tantos otros, Sábato. Lo dijimos al mismo tiempo, ¿ah? Sábato, aquel gran libro del túnel, sí, bueno, María Iribarne, ¿te acuerdas de María Iribarne? Sí, que no la queremos. Sí, no la queremos. Y el otro se llamaba Juan Pablo, el protagonista. Sí, a él sí lo queremos. Claro, Juan Pablo, claro que qué lo lindo, queremos. qué lindo hablar de literatura mucho con un amigo argentino, bueno, antes del fin de Ernesto Sábato, un crack, un genio, matemático, físico, y que luego va... Y que abandona la física. Sí. Nos podríamos quedar hablando de literatura mucho tiempo. Yo soy abogado, pero bueno, soy un poeta frustrado. Creo que hago algo de poesía hablando de vino y lo hago con honestidad. Yo creo que al final el arte es un ejercicio de honestidad compartida, ¿no? De a la gente, de darle lo que eres y sin maquillaje. Bueno, qué placer tenerte acá, qué linda introducción. Háblame un poco de Duriguti La Bodega. Duriguti es un proyecto que arranca literalmente hace ya un poquito más de 20 años. El año pasado, en el 2022, celebramos nuestro primer 20 aniversario, ya que Héctor y Pablo Duriguti, hermanos, enólogos de profesión por supuesto, decidieron juntarse en ese año y elaborar su propio vino con su propia marca, que es el apellido de la familia justamente, ¿no? Antes de eso, Héctor y Pablo trabajaron para distintos proyectos enológicos importantes de la Argentina. Héctor era asesor enológico de varios proyectos al mismo tiempo y es ahí cuando deciden juntarse y elaborar su propio vino. Ahí es cuando nace nuestro Duriguti familia. Por eso es tan bueno que lo tengamos aquí hoy entre nosotros a este vino, porque es literalmente el punto de partida, el inicio del proyecto Duriguti. Y en ese año Héctor y Pablo, con lo poco que tenían, que en realidad es mucho, pero en el negocio del vino a lo mejor suena poco, cada uno compró 5 barricas. La frase del vino es que uno se hace millonario en el vino empezando siendo billonario. Exactamente. Porque uno pierde todo, pierde la mitad. Exactamente. Hay algo de caos en hacer vino, algo de locura, algo quijotesco. Tiene que haber, si no, no sirve. Sí. Entonces ahí Héctor y Pablo lo que decidieron fue comprar cada uno barricas. Uno compró americanas, otro compró francesas e hicieron un Malbec. Cuando terminaron el proceso de elaboración, se juntaron con algunos otros amigos enólogos, probaron los vinos que estaban en las barricas y entre todos decidieron mézclenlo, hagan un corte, hagan un blend de Malbec, porque la verdad que las barricas están todas muy bien armadas en cuanto a los descriptores, organolépticamente hablando, bueno, todas las características, y ahí es que surgió el Familia como un 100% Malbec, pero un corte de Malbec. De varios parajes. Y ahí es cuando Héctor y Pablo también un poco desarrollan la idea de que Duriguti es una especie, por así decirlo, de blend de terroir. Y cuando decimos blend de terroir, nos referimos al hecho de que los vinos Duriguti, por lo general, la gran mayoría de nuestras etiquetas, son elaboradas con uvas que están en distintas zonas geográficas, no solo de Mendoza, que es donde estamos ubicados, sino también de otras zonas del país. Hay algunas líneas que nosotros elaboramos de la zona norte del país, otros de la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, queremos tratar de comunicar ese mosaico de la Argentina. Ese gran, ¿cómo te diría?, valor que tiene la vitivinicultura argentina de norte a sur. Qué bien. Que por supuesto Mendoza es el referente. Primero, bueno, nosotros somos originarios todos de Mendoza. Gran parte de la producción a nivel nacional se desarrolla en Mendoza y es donde estamos ubicados. Entonces tenemos una gran participación de Mendoza con nuestros vinos, pero también queremos traer
al mundo del vino otras zonas geográficas, e inclusive no solamente de Argentina, sino que también tenemos, que ya vamos a hablar, un pequeño proyecto en España. Sí, vamos a eso ahora. Entonces, y bueno, tengo que decirte que gran combinación de... Que así como ustedes tienen este trabajo en equipo, aquí entre CC1, Coca-Cola, tienen un trabajo espectacular de posicionamiento de la marca, porque realmente los vinos, la línea de Duriguti, se encuentra en muchos sitios, desde supermercados, restaurantes más, digamos, tipo de parrilla, carne, restaurantes ya de otro tipo más internacional, donde tienes una fusión de platos. Así que es una marca muy, muy conocida aquí en Puerto Rico, está en distintos puntos de venta. Hay otras etiquetas que son como negras, con unos colores, las conozco muy bien. Correcto. Tienen también unos precios muy razonables, muy accesibles. Algunos de esos Duriguti te dan una calidad enorme por un vino que aquí en Puerto Rico está en 11, 12 dólares, que es un precio razonable. Pero estoy muy interesado en hablar de las compuertas. Yo soy, obviamente, como debes anticiparlo, un nerd, un geek, dicen en inglés, del mundo del vino, y me paso leyendo lo que está pasando, no necesariamente para traducirlo a quienes me escuchan o a quien consume mi contenido, pero para estar informado, ¿verdad? Muchos de estos libros a veces tienen un sobreexceso de información y data muy técnica. Pero yo siempre que veo algo nuevo digo en mi mente, hago una nota y digo, bueno, esto tengo que hablarlo. Y me ha sorprendido la etiqueta, la botella borgoñona, que tal vez me comunica un vino más floral, menos alcohol, más de terroir, la data que tiene escrita. O sea, desde que lo leí, desde que lo vi, dije, bueno, ¿y cuándo llega a Puerto Rico? ¿No? ¿Cuándo lo pruebo? Y veo también que personas que he tenido el placer de conocer, entrevistar, Luis Gutiérrez de Wine Advocate, Tim Atkin, le han dado muy, muy buenas puntuaciones. Vamos a tomar tal vez los próximos 10 minutos de la entrevista para hablar de las compuertas y los varietales que han embotellado. Las compuertas, si bien, como vos bien decís, es algo, por así decirlo, nuevo en el mercado, porque la etiqueta, la botella, la marca, el respaldo de los hermanos Duriguti elaborando la línea, pareciera algo nuevo, pero la realidad es que las compuertas, propiamente dichas, es una microrregión. Las compuertas es una microrregión que está ubicada en Luján de Cuyo. ¿Ya? El nombre Las Compuertas se debe a que los inmigrantes españoles fueron los que en esa zona construyeron las primeras compuertas para poder, por así decir, administrar el agua del deshielo de la montaña y con esa agua poder irrigar todas las zonas en donde ellos tenían distintos tipos de plantaciones. Claro, altura, mucha altura, estamos hablando de 1100 aproximadamente metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ese, digamos, desarrollo de ingeniería que hicieron los españoles, honraron, por así decir, bonificaron la zona llamándola Las Compuertas, porque ahí se fabricaron las primeras compuertas. Entonces, ese es el nombre de la microrregión. ¿Qué pasa? Que Héctor y Pablo, los dos son muy inquietos, dicho en el buen sentido de la palabra, muy proactivos y muy pioneros en muchas líneas de vinos, en muchas formas de elaborar. Y en esto lo que ellos consideraron es que Las Compuertas va a ser, o es ya, el futuro de la vitivinicultura de alta gama en la Argentina. ¿Qué pasa? Que vos sabés muy bien que Mendoza es una zona de mucha altura, de una zona de clima semidesértico, con muy, muy baja humedad, ¿no es cierto? Y que uno de los problemas más grandes que tenemos en la región completa es el agua, ¿no? Claro. El recurso hídrico en Mendoza es un tema muy, muy importante. Entonces hay otras zonas vitivinícolas en que cuentan con ese impedimento, ¿no? Al querer desarrollarse, crecer, expandir, tienen esa limitación que al no tener el recurso hídrico se van como, ¿no?, manteniendo, ¿no? Claro. No pudiendo crecer. En el caso de Las Compuertas tenemos el recurso hídrico. De hecho, nosotros en nuestra propiedad tenemos una propia reserva de agua que nos permite tener una irrigación que podemos administrarla de una forma más personificada, si se quiere, más customizada. Entonces ellos determinaron eso también como un factor importantísimo al momento de decir, che, a ver, queremos tratar de hacer realidad nuestro sueño de tener una bodega propia, nuestro propio viñedo. Nosotros, la gran mayoría de nuestras líneas se elabora con uva que le compramos a productores con los que venimos trabajando desde hace 20 años. Claro. Es decir, que conocemos muy bien a esos productores y esas zonas.
Pero bueno, como todo enólogo, muchas veces tienen el sueño de tener su propia bodega, su propio viñedo, y ahí es por qué deciden las compuertas. Futuro de la enología argentina y por otro lado, mucha tradición. Como decía recién, si bien la marca, las compuertas en el mercado es nueva, la zona vitivinícola es una de las zonas vitivinícolas más antiguas de la Argentina. Como para que tengas una idea, ciertas parcelas que están plantadas en nuestro viñedo fueron plantadas en el año 1914. ¡Qué locura! Es decir, que son, con seguridad, principios de la Primera Guerra Mundial. De los Malbec más antiguos que hay plantados en la Argentina. ¿Okay? Toda selección masal, por supuesto. Es decir, que las compuertas combinan un poco eso. Tradición vitivinícola, porque lleva muchísimos años en la elaboración en la producción de uva. Y por otro lado, esta forma de ver el futuro de la enología argentina y a dónde apuntar. Si se compara las compuertas con otra región, es muy pequeña, es muy, muy pequeña. Somos un par de productores, no somos muchos. Y lo que ha pasado en las compuertas es que, digamos, los propietarios de los viñedos, por lo general lo que decían era vender su uva a otros productores para que elaboraran vinos. En el caso nuestro, como decía recién Héctor y Pablo, con este desafío de traer al presente una zona vitivinícola tan tradicional como las compuertas, considerando el futuro de la vitivinicultura argentina, deciden invertir comprando de a poco hectáreas, van comprando 3, 4, 2 y así de diferentes productores, hasta hoy tener una propiedad de aproximadamente 33 hectáreas plantadas, más la construcción de la bodega. Allí se construyó una bodega muy bonita, está bien que lo tengo que decir yo, pero bueno, la verdad que la bodega es espectacular, porque se consideró, nosotros tenemos una filosofía de trabajo que respetamos muchísimo la naturaleza y la tradición. Entonces nuestra bodega está construida de una forma que se integra al paisaje, no disrumpe, no rompe con la armonía del paisaje. Como decía recién, clima semidesértico, muy pedregoso, muy agreste. Entonces, suelos pobres, sin material orgánico, claro. ¿No es cierto? Tiene mucho limo, arcilla, arena, obviamente canto rodado, roca. Entonces se construyeron la bodega con ese concepto de hacer algo totalmente minimalista. Hay que verlo. Y si hay una cama, un catre por ahí, yo dormiré allí cuando vaya a visitarlo. Mira, lamentablemente catre no, pero sí te voy a poder ofrecer una cama muy cómoda, porque además de tener la bodeguita le digo con cariño, ¿no? Claro. La bodega. Tenemos casas de huéspedes que son muy lindas. Las casas de huéspedes son casas donde vivían anteriormente los encargados de finca. Siempre en este tipo de propiedades estaban los encargados de finca que vivían allí mismo con su familia. En este caso, lo que hicimos es como reacondicionar esas casas, manteniendo el estilo arquitectónico, la integración con el paisaje, y allí hicimos 2 casas de huéspedes que la gente... ¡Qué belleza! Estaba hablando hace poco con el amigo, y bueno, muchos amigos en el mundo del vino, Mariano Braga, tiene un viaje ahora a Mendoza, sommelier, comunicador, podcastero, bebedor serial, y estaba viendo el otro día, y me alegré muchísimo, que Tim Atkin, que no es fácil, las puntuaciones Atkin, y lo digo con respeto a él y a James tiende a ser más generoso con las puntuaciones. Tim les clavó un 97 a un vino de ustedes, creo que era un Malbec, o sea, les puso Mira, una nota... Con Tim Atkin nosotros tenemos una relación de hace muchos años. ¿Qué pasa? Tim Atkin, como ustedes saben, es británico. Un Master of Wine, un genio. Exacto. Y James, que acabas de nombrar, americano. Americano. Con los dos tenemos una relación de años, ¿no es cierto? James tiene un paladar, yo te diría un poquito más, a lo mejor Nuevo más mundo. adaptado, sí, más mundial, porque él vive en Hong Kong. Sí, claro. Trabaja mucho obviamente en Estados Unidos, él trabajaba para Wine Spectator muchos años. Entonces claro. tiene mucho ese perfil entre mercado americano, asiático, por residir en Hong Kong, porque él considera que también es parte del futuro del negocio del vino internacional, y también obviamente mucho europeo. En cambio Tim es 100% británico. Claro, europeo, clavado, los vinos minerales, austeros. Sí. Nosotros... Es como en el colegio cuando tenías esos profesores, que uno tal vez por ahí era bien jodido sacarle una buena nota, sí, y el otro era un poco más generoso. Tal cual. Claro, yo entiendo que cada uno tiene su estilo, pero cuando yo, por ejemplo, en mi evolución del vino, estoy ahora buscando vinos más frescos, vinos con menos maquillaje, menos roble, menos concentración, más mineralidad, más terroir. Entonces, por ahí está moviéndose mi paladar, al igual que el de Luis Gutiérrez, ¿verdad? Que también tiende a priorizar un poco estos vinos. Mira, nosotros con las compuertas literalmente lo resumimos diciendo que son vinos de finca.
Qué belleza. Cuando hablamos de vinos de finca, significa que son vinos que priorizan, ¿no es cierto?, como protagonista principal y prioritario el suelo. Y son vinos rústicos, terminan siendo unos vinos, digamos, no intervenidos, sino es un reflejo de lo que da esa tierra, esas raíces que están allí hace miles de años, peleando por los nutrientes, por los minerales, por el agua. Es lo que da y no hay nada más, es una foto de la tierra, ¿no? Tanto el respeto que tenemos de esto que vos decís, que una muy buena decisión que tomaron Héctor y Pablo fue la de certificar la propiedad como orgánica, ¿no es cierto? Nosotros ya contamos con la certificación orgánica en el viñedo y en la bodega, es decir, que todos los vinos de las compuertas, todo lo que elaboramos con nuestras propias uvas, son ya certificados orgánicos. A ver, hoy el mundo está yendo un poco al consumo de este tipo de productos, como vos dijiste recién, con menor intervención de componente químico. Claro. Ahora, el decir vinos con mínima intervención, siempre hacemos el chiste con Pablo, de que es un medio doble discurso. ¿Por qué? Claro. Porque es mínima intervención de producto químico, lo que implica que la persona, ya sea el agrónomo, el enólogo, el encargado de finca, de bodega, tiene que trabajar el doble. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que hace el químico en alguna otra elaboración, en otro establecimiento, acá lo tiene que hacer la persona. Entonces, los puntos de maduración de la uva, los puntos de temperatura de fermentación, de maceración, el método a utilizar, si vas a utilizar concreto, si vas a utilizar acero inoxidable, si vas a utilizar huevos, si vas a utilizar fudre, barrica o nada. Todo eso es más trabajo de la persona. Es decir, que acá, en estos vinos, cuando se habla de un vino con mínima intervención, tiene muchísimo más trabajo el hombre. Claro, son vinos más, por eso le decimos también vinos casi artesanales, si se quiere. Pero, volviendo, con muchísimo respeto al suelo. Los suelos también con Pablo y Héctor decimos siempre lo mismo. Los suelos, como vos dijiste recién, están formados desde hace miles de años. La formación del suelo en nuestra propiedad está hecha obviamente por el deshielo de la montaña, de la nieve que viene de la cordillera de los Andes, arrastrando los sedimentos y que va formando las capas del suelo, ¿no es cierto? Y eso ha estado durante millones de años. Lo que ha ido pasando en los últimos años es que nosotros como personas hemos ido interpretando mejor ese suelo, lo hemos ido estudiando, lo hemos ido entendiendo mejor para que trabaje de una forma más dinámica y natural al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera nosotros vamos entendiendo mejor cuánto es la cantidad de agua bien optimizada que necesita el viñedo para poder elaborar la uva que nosotros necesitamos y el punto de calidad que estamos buscando, el punto de maduración exacta, la canopia, que es la cantidad de hojas que se dejan en la planta para proteger a la uva, la cantidad de racimos que necesitas por planta, es decir, todo eso ha sido con el estudio del suelo. Obviamente, dependiendo de si tiene más o menos algún tipo de componente, va a ser un suelo, como nosotros decimos, más frío o más cálido, lo que significa que retiene más o retiene menos agua. Al entender eso, obviamente vas a entender si le tenés que dar más o menos agua a la planta. Es decir, el estudio del suelo hace que vos puedas desarrollar todo esto que estoy diciendo, que parece obvio, pero no lo es, porque la gente por lo general no lo hace. Entonces, al haber estudiado esto y a poder interpretarlo mejor, tenemos por suerte la capacidad de elaborar estos vinos. De hecho, hay uno de los vinos que tenemos aquí en las compuertas que lo denominamos Malbec 5 suelos. Y se llama 5 suelos justamente porque en la propiedad nuestra en las compuertas hemos podido identificar que hay 5 suelos diferentes. Entonces hacemos un corte de esos 5 suelos con la misma variedad Malbec y tiene una... Y uno le da la nota más de violeta, el otro la más cárnica, más apimentada, tal vez la otra más concentrada, más robusta. Ayer que fue el Día del Trabajo acá en Puerto Rico, Estados Unidos, el famoso Labor Day, subí un videíto agradeciéndole a todos los hombres y mujeres que trabajan en la industria del vino, los que recogen las uvas, acá en Estados Unidos muchas veces inmigrantes, en California, en otros lugares, a las personas como tú que salen al mundo a vender un poco su tierra, ¿no? Porque ustedes son representantes, embajadores de un lugar específico en el mapa, mucho más que Argentina. Y esta conversación la tuve una vez con Alejandro Vigil, muy sabio, que me dijo, es que distinto a otros productos que te dice hecho en China, hecho en Tailandia, acá te dice el punto exacto en el mapa, hecho en Mendoza, en Luján de Cuyo, en este Pará. Es una maravilla, ¿no?
Y le daba un poco gracias a todas estas personas que trabajan en la industria del vino para traernos este placer, esta clase de historia, de geografía, de agronomía que está embotellada. Te quiero preguntar ahora un poco ya más en detalle del proyecto Las Compuertas, acá en Puerto Rico a través de CC1 y Bodegar. ¿Qué varietales, qué de la selección está disponible, qué se consigue? Vi por ahí que hay un Cabernet Franc, vi que tiene 12.5% de alcohol, eso ya me enamora porque sé que voy a probar fruta y no azúcar, sé que voy a probar tierra y no barrica. Cuéntame un poco los varietales que hay en Las Compuertas. Como te decía recién, prácticamente el 80% de la región, de la microrregión Las Compuertas, está plantada con Malbec. Es por una cuestión obviamente de que tiene que ver con el terroir, con la decisión de los productores que están desde hace muchos años aquí en la región, que decidieron plantar con mucho Malbec. En el caso nuestro particular hay una anécdota muy linda que Héctor pasó un par de años trabajando en Italia. Él de hecho trabajó con varios enólogos de los más famosos de Italia. Y de ahí él generó una especie de devoción por tintas italianas. Claro. Nosotros tenemos plantados algunas variedades italianas. Nebbiolo, Sangiovese tienen. Exacto. Qué bien. Nebbiolo, Sangiovese los tenemos en otra línea, pero tenemos Cordisco. Cordisco. Y tenemos algunas otras que no son comunes en la Argentina. No, Entonces, para nada. En la línea completa de Las Compuertas arrancamos con la variedad criolla, que yo para mí la criolla hoy es como un orgullo, porque también Héctor y Pablo, como les decía recién, pioneros en la industria, decidieron hace unos años elaborar criollas de alta gama. La criolla, como vos bien sabés, es una uva traída por los inmigrantes, por los monjes, que en Estados Unidos se plantó en California con el nombre de Mission. Claro, en Chile la plantaron también con el nombre de País. Y a la Argentina llegó con el nombre de criolla. Que criolla y está sí, criolla chica y criolla, vos claro. Tenés criolla es una denominación más como genérica de distintas subcategorías de criolla. En el caso nuestro tenemos la criolla chica, que es la criolla más que se dio en esta zona de Luján de Cuyo, que se usaba generalmente para vinos de corte, para otro tipo de productos. Pero cambio, es linda, da buena acidez, buen perfume. Muchas veces yo digo que es una especie de Pinot Noir del hemisferio sur. Es como una mencía, un poquito clarito, rústica, pero divina. Pero con mucha complejidad al mismo tiempo. Alma, con alma. La gente se sorprende cuando ve un color tan claro en el vino, cuando lo prueba, que realmente sienten que es un vino tinto y no un vino rosé o blanco, porque a veces la gente me pregunta, che, pero esto no es un rosé, no. Es un vino tinto que pasa que es una piel tan sensible. Con el truzó pasa también. Exacto, que dependiendo del año puede después estar un poquito más oscuro, un poquito más claro. Después tenemos como Córsica, Malbec, criolla, Cordisco, que es el, como ustedes saben, el que se hace en Italia, el Montepulciano de Abruzzo, exactamente. Claro. Tenemos la hermosísima variedad Charbono, y le decimos Charbono por una cuestión media acá que jugamos un poco con el nombre. Charbono es el Bonarda, Bonarda, como ustedes saben, es la variedad tinta emblemática de la Argentina, que fue la que estuvo durante muchísimos años con mayor cantidad de viñedos plantada, hasta el boom del Malbec, donde o cuando muchos productores argentinos decidieron reconvertir viñedos de Bonarda en Malbec. Héctor y Pablo Duriguti son de la zona este de Mendoza. La zona este de Mendoza es una zona de altura más baja, en donde principalmente están plantadas estas bonardas, que por lo general se utilizaron para vinos más comerciales, más entrada de gama. Entonces, como buenos enólogos, tuvieron ellos el desafío de elaborar bonardas de alta gama de otras zonas también. Entonces, por eso en este caso tenemos plantada la bonarda, porque Héctor y Pablo, o Duriguti en general, nos consideramos una especie de abanderados de la bonarda argentina. Hemos siempre ofrecido la variedad en este concepto de hacerlo de alta gama, y no podía faltar en nuestro proyecto Las Compuertas la bonarda. Y la denominamos Charbono porque en California se llama Charbono. Es la misma uva que algunos dicen que es del sur de Francia, otros del norte de Italia. Es la misma variedad genéticamente hablando. Y un poco para jugar con las distintas variedades, que la gente también en distintos mercados vaya viendo que las mismas uvas en algunos países tienen distintos nombres, le pusimos Charbono. Una uniformidad tal vez para el consumidor. Un poco también, ¿eh? Y Cabernet Franc. Y Cabernet Franc, que bueno, en los últimos años, el Cabernet Franc en la Argentina también está plantado desde hace muchos años. También se utilizó durante mucho tiempo para hacer vinos de corte. Y Héctor hace unos años, con Pablo también, decidieron empezar a elaborar Cabernet Franc al 100%,
siendo bastante disruptivos en ese momento en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, en donde no podía contemplarse que hubiera un 100% Cabernet Franc desde la Argentina. Héctor desafió eso, se hizo, fue un éxito y bueno, un poco también es de las primeras bodegas en elaborar 100% Cabernet Franc. Son pioneros ustedes. También me hablabas del blend de terroirs que ya he estado viendo y ustedes lo llevan haciendo 20 años, pero sí he visto una moda y no voy a nombrar marcas por respeto a las marcas y a bodegares así igual y no darle pauta a nadie que no sean ustedes, pero sí he visto algunas marcas que están incorporando hace 5, 6, 7 años hacer de un mismo varietal una selección de varios terroirs, de varios parajes para incorporarlos y hacer una suma total. Y ustedes llevan 20 años haciéndolo. También el Cabernet Franc tiene razón, porque ha habido un segundo boom, el boom del Malbec de los 90 para acá, bueno, ha sido imparable. Pero sí que ha habido en los últimos 10, 15 años algunas cosas en Gualtallarí, de Cabernet Franc, hablándose, pero ustedes llevan hace tiempo embotellándolo solito, el Cabernet Franc. Así es, mira, a mí muchas veces yo me dedico a la parte de venta de vinos, sobre todo en mercados internacionales, ya llevaré unos 15 años, un poquito más a lo mejor. Y muchas veces cuando se puso tan de moda el Malbec y que la Argentina se popularizó a nivel internacional gracias a esta variedad tan linda, muchas veces nos preguntaban, o me preguntan los importadores, qué va a pasar después del Malbec. Claro, cuando pase el boom. Y yo les digo una respuesta muy simple. La respuesta es una sola palabra: vino. Qué lindo. Y va a seguir siendo para mí vino. A ver, vino hoy puede ser el Cabernet Franc, mañana puede ser un Petit Verdot, pasado mañana puede ser una criolla, el día después puede llegar a ser de vuelta, no sé. ¿Uvas mediterráneas, garnacha, tienen algo plantado o nada de eso? Por el momento no puedes revelar mucho. Pero a ver, ¿qué pasa? Duributi somos muy proactivos en muchas cosas. Para darte una idea, estamos haciendo vino vermut de las compuertas, ¿cierto? Sí. Con los botánicos del cerro, es decir, súper artesanal de la zona. Estamos haciendo grappa, así que tendré que ir por ahí a tocar guitarra y recitar un poco. Cuéntame para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos, del proyecto que tienen en Galicia. Estoy súper interesado con lo que están haciendo en España. Es un poco como te decía recién Héctor y Pablo, les gustan los desafíos y siempre con la premisa de hacer vinos de muy alta calidad, respetando el suelo, el terroir, la región y la tradición. En este caso, bueno, se asociaron con un productor local, Castrelo das Pedras es el nombre de la bodega, Raíces del Miño es el nombre de la marca de los vinos en sí, en la zona de Galicia, denominación de origen Ribeiro. Del Ribeiro, están pasando unas cosas maravillosas en el Ribeiro. Héctor, cuando salgo a ofrecer los productos del mercado, ahí hacemos, hoy tenemos 3 etiquetas. Hacemos un 100% Trelladura, que es una de las que es un varietal emblemáticas de la zona. Que es un animal, es un Messi de varietal, es una bestia. Algo así, sí, exacto. Sí. Después hacemos un cepas autóctonas, que es un corte también de uvas blancas, en donde ahí sí incluimos un porcentaje importante de albariño, que mucha gente conoce la zona por el albariño, y también hacemos un tinto galaico, ¿no? Y un poco la denominación general son vinos de aldea, que como le decimos. A los del Proyecto de las Compuertas le decimos vino de finca y a los de Raíces del Miño le decimos vino de aldea, porque siguen un poco el mismo método ancestral de elaboración. Respeto por el viñedo, prácticas orgánicas sustentables, solamente utilización de cemento en la elaboración, es decir, pequeños huevos de concreto o pequeñas piletas de concreto sin pintura epoxi, porque consideramos que de esa forma tiene una intervención casi neutral el cemento claro. Y se representa de una forma más directa el suelo y el terroir. Entonces un poco esa fue la idea de Héctor y Pablo, traer también al mercado algo que ellos consideran que el futuro de los vinos blancos de alta gama de España van a ser gran parte de la zona de Galicia. Ayer estaba... Por eso decidieron esa zona particular. Estaba con Carlos Moro, el propietario de mayor extensión de hectáreas en Ribera del Duero, y me estaba diciendo que él entiende que la denominación de origen más interesante en España es el Ribeiro y que una de las uvas que va a dar cada vez más de qué hablar, bueno, porque es muy pequeñito el Ribeiro al lado de Rías Baixas, es la Treixadura. Así que
Qué belleza esta charla que he tenido contigo. Estoy muy entusiasmado de probar estos vinos. Lo haré en otro momento, es muy temprano en la semana, pero estaremos haciendo contenido. Te doy mi palabra que agendaremos una visita para allá. Tengo algunos amigos que me esperan en Mendoza. Vamos a ver cuándo se puede hacer. Te pregunto para cerrar, porque siempre me gusta un poco anclar en donde es mi casa, ¿no? Puerto Rico, primera vez que viene, segunda, el mercado puertorriqueño, si sabes algo, por lo que tú has visto, por lo que te han dicho, un poco cómo tú, que viajas mucho, comparas o tienes un marco de referencia de Puerto Rico versus otros mercados. Mira, nosotros, la bodega en sí, trabaja con CC1 Beer desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Yo personalmente, esta es mi segunda visita al mercado. La primera fue a principio de año y tengo que decir que me sorprendió. Si bien, obviamente, al estar encima de los números, los volúmenes y todo eso lo tengo más o menos claro, me sorprendió mucho la calidad humana de la gente. El equipo de trabajo de CC1 Beer, la verdad que son excelentes. Sí, claro. Primero que como personas, segundo como comunicadores de los vinos nuestros. Y después vi que obviamente el mercado, si bien tenemos todavía un camino largo por recorrer, tiene muchísimo ya conocimiento, que eso sí me sorprendió. Hay muchos restaurantes muy bien enfocados en la gastronomía con el maridaje y le dan una participación al vino y a nuestro vino puntualmente muy importante, y eso me sorprendió de muy grata manera porque veo que cuando hay ese tipo de situaciones en un mercado, hay un potencial gigante. Claro. Y se trata de comunicar esto. Entonces es de seguir trabajando con los chicos de CC1 Beer, visitando sus cuentas, abriendo nuevos clientes. Creo que tenemos muchísimo para hacer, y lo que veo también del boricua en general, que es una persona con muchísima curiosidad. Sí, mucha curiosidad. Una vez que empieza a probar algo y quiere saber más, y pregunta, investiga, quiere como entender y estar como más atento. Y también tienen obviamente esta combinación de sangre americana latina, y esa parte latina nos hace estar como muchísimo más cerca, ¿no? Claro, claro, somos hermanos latinos, pero tenemos una identidad tal vez jurídica norteamericana porque estamos formados en todas esas protecciones legales, y no quiero caer en un discurso de mi otra profesión de abogado, pero sí que definitivamente culturalmente somos latinos, somos hermanos latinoamericanos. También por ser parte de Estados Unidos como territorio tenemos acceso a todo ese flujo de etiquetas que entran al mercado más grande del mundo, ¿no? Así es. También tenemos mucha herencia europea, porque hasta hace muy poco, bueno, no muy poco, todo es relativo, comparada a la edad de las viñas, es muy poco, en 1898 éramos parte de España. Entonces es un punto geográfico muy interesante donde convergen todas estas 100%. Identidades. Aparte de eso, el boricua, y esto va a ser controversial, pero lo voy a explicar, es muy promiscuo con los vinos, no se casa con una etiqueta, no se casa con una marca, quiere probarlo todo. Y yo siempre he dicho, en el mundo del vino hay que ser promiscuo, o sea, ¿por qué tomar usted siempre la misma uva, la misma región, la misma etiqueta? Búsquelo todo, pruebe, dele a su lengua muchas cosas nuevas, porque ahí es que uno va a encontrar lo que a uno le mueve el piso, yo creo. Lo bueno que un poquito siguiendo tu frase, desde Duriguti podemos ser esa, digamos, bodega que le permite al consumidor ser promiscuo. Por eso lo digo, porque tengo al frente mío como 7 u 8 varietales distintos, sí. Así que Duriguti es el lugar para que su lengua sea promiscua. Te agradezco, amigo, la oportunidad, agradezco a CC1. Voy a probar estos vinos, los voy a reseñar, y con el favor de Dios, bueno, pronto caeré por allí, por la tierra de los campeones del mundo. Ahora que yo estoy con amigos argentinos que hago entrevistas, me refiero a ustedes como los campeones del mundo, bueno, porque lo son. Muchas gracias, un placer charlar contigo, estar aquí en Puerto Rico, y hago extensiva la invitación a quien quiera visitarnos, conocer una región. La verdad que es espectacular, tenemos un viñedo excepcional, único, con estas vides tan ancestrales, esta variedad de distintos varietales. Tenemos un restaurante en la propiedad que la verdad que es algo muy, muy distintivo. Este año ha sido un año muy particular para Duriguti, fuimos nombrados como la bodega número 13 del mundo
es una distinción enorme, tremenda, claro. Es el récord en la historia de esta nominación de premios, de que una nueva bodega adquiera un puesto tan alto. O sea, claro. número 13 de 100 bodegas de todo el mundo, ¿no? Acá compiten italianos, franceses, españoles, americanos, todos. Y la verdad que el puesto 13 a nosotros nos honra muchísimo. Bueno, muy cerquita a otra Argentina que está más arriba, pero está hace 120 años, creo, lo que están cerca. Exactamente. Desde el 1902, claro. Nosotros hace 20 años. 20 años logramos esto. El restaurante también tuvo un premio impresionante el año pasado, el segundo mejor restaurante de la Argentina en bodegas. ¿En cuántos países está Duriguti? Más de 20. Más de 20 países. Más de 20 países, mucha presencia en el continente americano, desde el norte a sur, obviamente, Europa, Asia y, por supuesto, el mercado interno en Argentina somos referencia total. Tengo un amigo en Mar del Plata que se parece a alguien muy querido por ustedes que le vamos a hacer llegar unas botellitas. Gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Estamos entonces en contacto. Voy a dejar aquí en el caption de Spotify y de Apple Podcast las redes sociales de CC1, de Bodegar, de Duriguti, para que sigan todos estos proyectos y se mantengan al tanto de lo que está pasando. Gracias por escucharnos, suscríbete y dale share.